Ella tenemos que salvarle. Radioterapia, ¿ya? Y bueno, yo estaba bastante angustiada porque no sé qué máquina, pero ahora ya. Ahora sí. Ahora sí quedé más conforme, Ya, pero más tranquila. Y porque pude dilucidar que no es tan terrible como yo tenía formado. Exacto. Uno tiene como un concepto como muy desconocido de esto. Así que cada día que se van a ir estando menos ansiosos porque es algo que se hace todos los días lo mismo. A llegar a su hora, quizás eso hace un poco descansar un poco, porque eso es lo único en la realidad que hemos escuchado, que da como un poquito de cansancio, un poco de fatiga. Es como el único efecto así un poquito más notorio que hay que descansar, ese es el tema nada más. El hecho de ir todos los días a la misma hora, igual es como algo así como un poco de rutina, ¿ya? Sí, hacer una consulta, ¿baja la defensa o no? Eso depende no se puede cuantificar eso que baje la defensa, no, un poco de cansancio. Sí, tiene que reposo. Que baje la defensa, no. Pero se puede... Pero se puede hacer su vida normal. Normal, con vitamina o algo así como Eso háblenlo con su médico. Con el médico. Yo no creo que vitaminas no me van a tomando. No vitamina de esta, sino que una natural. Natural, sí, por supuesto. Por ejemplo, un jugo de naranja. Exacto, sí, más que nada, a ver, ¿cuál es Cáncer de próstata tiene. Ya. No, es solamente lo de la dieta que te dije que... Pero las cosas tienen que ser, algunas cosas ensaladas, cosas y eso. No, sí puedes comer de todo. Por eso de todo, no. Sí, evitar cosas gaseosas como condimentadas, porque como se va a ir variando la parte de la guatita, como 15 cosas. todo lo que iba a ir la guatita, las células del intestino son muy sensibles a la radiación igual. Entonces, ellas pueden reaccionar y uno puede evacuar, cosas así. Por eso que ese es el tema de la guatita. Por eso hay que evitar cosas con mucha fibra y todo eso. ¿Ya? Eso. ¿Es verdad que te produce diarrea? Eso depende de cada paciente. Y como le digo, los efectos van de a poco. ¿Tú también eres de próstata? Sí. Ya, eso por eso digo, va a depender de cada paciente y puede que sí tenga diarrea, pero no es algo así que va a pasar. O sea, los efectos van a ir de a poco y puede que no tenga ningún efecto. ¿Ya? Por eso es la evaluación semanal. ¿Ya? Pero es eso. En el periodo de la radiación, ¿puedo tomar antiinflamatorios? Sí, paracetamol, esas cosas, sí. Cosas más fuertes, Por así. No le hago eso, pero cualquier cosa así extra, con su médico mejor. ¿Ya? Pero esas cosas son paracetamol, digamos, antiinflamatorio normal, si lo puede. ¿Acredites el personal de grande? No, es más o menos grande, o sea, no es chiquitita, porque es para que se pueda acostar ahí en la mesa, para colocarle en la mesa, para que sea personal. O sea, allí se coloca encima de la mesita y ahí se acuesta. Eso es lo que tengo. Mi consulta es que me enseñaron a hacer radioterapia de quimio. Exacto. Y como decía usted que primero la quimio, primero la quimio. Es que ayer la pasaron a la radio. Pero y hoy día la quimio. Es que lo que pasa es que ayer le tomaron solamente la radiografía. Si no pasó quimio, no necesitan el tratamiento. Hoy día sí va a pasar su tratamiento, después de la quimioterapia. ¿Ya? Lo mismo que mi mamá hoy día, le toman la radiografía, ¿no? Exacto, porque hoy día empieza. Solamente va a ser, esas radiografías se comparan, entonces vamos a decir lo que hicimos antes corresponde con lo que vamos a irradiar. Es como un control que está haciendo la máquina para determinar que el área sea la que vamos a irradiar. Ese es un control que hacemos nosotros el primer día. Cuando ya tenemos que eso está ok, empezamos la terapia el segundo día. ¿Ya? Es un control que también podemos hacer entre medio del tratamiento por cualquier cosa. Que el paciente pueda descansar, no sé, que veamos que los puntitos no nos concuerdan, algo pase, tomamos también otra radiografía para verificar. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Quiénes son los pacientes privados? No, eso es lo que le contaba, que son pacientes que no tienen televisión, como en todos lados, que algunos no tienen televisión, no tienen fonasa, Yo no pertenezco a eso. ¿A qué pertenece? Capelera. No, pero también está dentro de un estamento del sistema de salud. Exactamente. Y eso, cualquier duda, nos cuentan a nosotros o a cualquiera de nosotros estamos abiertos a responder todo lo que ustedes necesiten. Señorita, Dígame. quiero agradecer. ¿Sí? ¿Le gustó? Yo estuve bastante nerviosa. Ya, pero está más tranquila. Y
agradecida no solo de usted, sino de cada persona que me ha prestado un servicio, de aquella que le dan pastilla, uno, porque cada persona ha hecho para que uno esté bien. Para eso estamos. Sí, yo estoy muy agradecida, sobre todo de mi doctor, del doctor Guzmán, que fue el que me operó, Ya, del doctor Israel, qué y bueno. del doctor, y Qué bueno que de haya todo, tenido buena del experiencia. hospital y todo. Ya. Y sabe que he recogido algunas inquietudes de personas de fuera de acá, Ya. que me han dicho, yo reconozco que el mejor hospital de Chile es el de Valdivia. ¿Sí? Bueno, qué bueno escuchar. Varias personas me han dicho lo mismo de diferentes puntos de Chile, con las que he conversado, ya sea cuando estuve hospitalizada. Es que esta es una área igual bien especial, entonces como que hay que tener hincapié como Es que en se cada- nota, en ¿Sabe, cada cosa. señorita Elsa? Hay que todos se sienten así como acompañados. que en el caso mío, mi madre se queda solita, yo me vuelvo y día pero ella se leonó sola, porque la primera vez que vinimos venía con un miedo atroz. Y ahora estamos en el interior, ¿no? Sí, Ah, ya. La misma como ustedes. Claro. Ayer me ayudaron a ponerme los zapatos, ¿Vio? me O sea, poco a poco pasaba se los va. mareados. Entonces ese era su miedo de quedarse Y es sola. un área muy Claro. desconocida. Entonces para uno como hijo igual se vuelve tranquilo. Ay, qué bueno. Para eso estamos. Tenemos que... Es que antes la enfermedad que todos pasan por el momento era como una enfermedad, el diagnóstico solo eso Era grave. era grave. Ahora no, ahora hay más, Ahora es como algo crónico que tiene solución. Exacto, exacto. Tiene un Mucha gente no entiende eso, todavía están, qué sé yo, con... Y psicológicamente uno tiene que estar más tranquilo porque Sí. eso todo ayuda. Todo Exacto. ayuda. Yo a mi papá, por ejemplo, yo siempre le digo que ahora ya no es lo mismo como era antes. Claro, hay que incentivar ese punto. O sea, yo soy el que me quedo con él. Yo digo, Para que él esté más tranquilo. no, y otra cosa, y con los doctores igual, pues yo, cuando yo, el primera vez, de los 75 años que tiene, primera vez que ve doctores, no, nunca se quedó. Inclusive tuve que traerlo a la raza. Bueno, pero ya está aquí, así que eso es lo importante. Pero los dos problemas que tenía, los otros no los tiene perfectos. Qué bueno, Inclusive la sintegrafía ósea. me salió bien. Entonces ahí por eso yo me veo, digo, yo quiero tenerte unos 5 o 10 años más todavía. Claro, por supuesto. Ahí Tiene para que que me quede un poco. cuidarse y tener todos los cuidados que hablamos ahora. Hay otro plan de las 3 de la tarde. Es con la enfermera, es con la enfermera, es diferente. La enfermera es otra charla que tienen, tiene ahí mismo para ubicar el lugar, ya que la enfermera va a pasar de donde tendría. Así que eso es todo. Ya, Ya, pues, agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, sí, sí.